Estoy recibiendo con mucho orgullo, mucho cariño y es un honor a Fernando Cabrera en estos encuentros en la redacción del País. Fernando, bienvenido a la redacción del diario. Muchas gracias. ¿Sabés qué? Un gusto estar acá. Veo que los trabajadores tienen que hacer silencio ahora mientras nosotros hablamos, Sí. pobre, los venimos a incomodar un poco. Pero bueno, vamos a charlar Muchas un poco. gracias. ¿Sabés qué te decía que no te acordás? Yo ya te lo dije, pero que la primera vez no la primera vez que te vi, de una de las primeras veces que te vi fue en Marindia, No me digas. en un recital con Montevideo. No te puedo creer. Eso que, más allá de que es revelador de edades, que no sobre lo que no conviene ahondar, Vos sos coqueto, así que vamos a respetarla. preferiría, sí, gracias. Me preguntaba, ¿qué año era eso? Era 80. Debe haber sido 79 o 80. ¿Cómo fueron a me pero traes, me traes un lindo recuerdo. ¿Cómo Eso fueron a dar a Marindia? Es una curiosidad personal, pero bueno, la comparto acá. lo organizó mi hermano Horacio, que tenía su novia, su primera esposa, que tenía casa en Marindia. Ellos veraneaban ahí. Y él se contactó por su cuenta, se contactó con el club de Marindia, que me acuerdo que estaba casi en la arena. Sí, ya, ¿no? totalmente. Un lugar hermoso. Y ahí organizó un recital de Montreux. Yo tengo el afiche en casa enmarcado, Ujú. que aparte el afiche lo dibujó mi propio hermano a mano y después hacía fotocopias para pegar por los balnearios vecinos y eso. Recordame, pará, yo tengo idea de mí sentado en una silla bien incómoda, como de sala de reuniones, y que no había mucha gente, estaba yo y un par de amigos. ¿No te acordás de algo de No eso? me acuerdo, no recuerdo que hubiese poca gente, creo que había gente. Ajá. Era un salón típico de un sí, club de balneario. No tiene nada que ver, porque nosotros llegamos, entre nosotros, llegamos antes. Entonces le mandamos a uno que averiguara a qué hora tocaban. Llegamos tipo a las 6 de la tarde, bien. Ah, bueno. Y te preguntó a vos, me acuerdo perfectamente. ¿Qué recordás de aquellos años, 79, 80? Y recuerdo muchas cosas. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se entreveran en esa época, Por ejemplo. que tienen que ver, por un lado, con la música, con el impulso de una persona de 20, 21 años, que era yo, empezando a componer, empezando a tocar, mostrándose, esa fuerza tremenda, esa potencia que tiene una persona joven de 20 y pocos años, ¿no? Que hace de todo, que yo estudiaba, trabajaba, hacía música, componía, hacía los arreglos, hacía arreglos para otros discos ya en esa época, de otros colegas, del canto popular, tangueros, de todo. Estudiaba, es el impulso juvenil, ¿no? Y recuerdo aparte que todo se entremezclaba con una época muy efervescente de la sociedad toda. Porque como siempre se recuerda la época de la dictadura con todo lo negativo que tuvo, que fue mucho y sobrado lo negativo. Pero también tuvo cosas positivas esa época, para quienes estábamos comenzando a vivir, y las dificultades, yo creo, que abundaban, nos hicieron más fuertes también, y nos hicieron ponerle el pecho a las balas, como se dice, y igual llevar a cabo nuestros ideales, nuestras tareas, nuestros fines, igual los llevamos a cabo. De hecho, eran una generación con un año feísimo, era la generación del 76, a veces se los conoce ustedes, y fue una de las generaciones más fermentales. Fue tremenda. De la cultura. Una generación irrepetible. Entonces, ¿cómo con todas esas dificultades, igual no solamente nosotros los músicos, también el teatro, también los poetas, la danza, bueno, todo el periodismo, todo. Sí, el auge de Cinemateca, Club de Grabado. Exactamente. Quiere decir, todos tuvimos fuerza o todos supimos, como se habla ahora en los últimos tiempos de la palabra resiliencia, ¿no? Todos supimos en medio de la tormenta igual llevar a cabo nuestros planes y nuestros deseos. Creo que eso nos fortaleció. Y lo curioso, como vos recién mencionabas, la característica tan innovadora y hasta en algunos casos vanguardista de todas las propuestas que habían. Porque acordate de los comienzos de Leo Maslía, los que iban cantando, Rumbo, Bernardo Carrero, imposible nombrarlos a todos. Una generación riquísima. Tremenda, Darno Jan, Rubén Olivera. ¿Sentí cierta añoranza de ese Uruguay, de alguna manera, de gente como esa, de mentores o de gente como así? Mirá, no sé si añoranza, lo que sí es cierto que hoy no es como en esa época. Ha cambiado el mundo entero, no el Uruguay.
las relaciones han cambiado, la manera en que un artista joven logra insertarse y hacer sus cosas también ha cambiado, porque ha cambiado la tecnología. No es añoranza. Yo, en sentimiento personal, lo que sí siento es como una orfandad. Yo me siento, a partir de la muerte de todos ellos, yo me siento un poco más huérfano, porque eran importantes para nosotros, saber que estaban vivos. Pero vos también, de alguna manera, está bien que te sientas huérfano, pero es la ley de la vida, de alguna manera, sí, sos padre también supuesto, en ese sentido. Por supuesto, la ley de la vida, y ellos todos eran mayores ya, atravesaron enfermedades embromadas, que a veces uno piensa preferible que se mueran cuanto antes y no seguir este dolor, esta situación horrible. ¿Pero vos te sentís como un padre de nuevas generaciones, un referente en esos términos? No como formador, porque yo no me he dedicado a la docencia, no soy una persona de encontrarse, de coloquios, de charla, de tertulia, no es mi carácter ese. Sí creo, por lo que me entero, por lo que me cuentan, que hay muchos músicos de las nuevas generaciones que se han fijado en mí, lo cual es natural, me halaga por supuesto muchísimo, pasa en Argentina también, y veo además a muchos que interpretan mis canciones a su manera, muchos, la verdad, lo digo sin ninguna vanidad. ¿Y hay buenas y malas versiones o en general sos como medio agradecido y te gustan todas? Sí, me gustan todas. Sí, porque no pierdo la emoción que me provoca cada vez que descubro a otro muchacho que hace un tema mío, porque yo no me olvido de épocas en que eso no sucedía. No pasaba nunca, nadie hacía canciones mías. Pasaron muchos años, décadas casi, para que este fenómeno comenzara. Entonces para mí era muy emocionante cuando una vez, Laura Canobra, por suponente, me acuerdo una chica, Alma García, sí, claro, Juan Peirú, los únicos que hacían canciones. A mí me da una emoción tan grande, porque no debe haber cosa más linda para un compositor que un colega elija un tema tuyo para incluir en su repertorio. Eso es lo más lindo que hay. Es el mayor premio de un compositor. Entonces ahora esto me pasa mucho más, en mayor cantidad, pero yo la sensación de esa emoción es igual. Nunca se disminuye. ¿Ha habido, ahora que decís, durante décadas nadie hacía mis canciones, no lo tomo como un reproche, sino como una constatación? Hubo un tiempo, hay como... ¿Cuánto hace que está como Fernando Cabrera? A mí me parece como que hubo un tiempo donde carreteabas de alguna manera, a pesar y que de repente tu carrera, veo un video en Barcelona, veo tus giras por Argentina, acá esa estatura de compositor referente que según te dicen tenés en esto. ¿Cuándo te parece que empezó eso? Y en caso que haya empezado no hace tanto, ¿qué lo demoró? Bueno, la primera pregunta es fácil de responder. La segunda yo sé que no. La segunda no tanto. Pero hará 10 o 12 años, o 15 quizá, que empezó ese mayor reconocimiento y que de alguna manera me facilitó a mí también la vida. Porque esto también tiene un corolario no solo emocional y artístico, sino también lo que tiene que ver con la supervivencia, con el poder estar un poco más cómodo, ¿no? Un poco más tranquilo. Eso empezó como mucho hace 15 años, como mucho. Hasta entonces, de una carrera que estamos recordando, la empezamos en el 79, años. Claro, 77. Sí, con 40 años. O sea, 25 años en los últimos 15. ¿Y por qué entonces? Ahora la pregunta, la difícil. ¿Por qué entonces yo creo que demoró tanto? Por un lado, porque mi material y mis temas quizá no reúnan la característica de las cosas que con más facilidad se popularizan y son tomadas en general por la gente, o que más pasan por la radio, o que todo eso. Mis canciones no son muy adecuadas para eso. Eso yo lo reconozco. Lo que yo hago, no sé, que tendrás, para mí no, pero adivino que alguna complejidad o alguna cosa tiene que ha dificultado que se popularicen tan rápido. Ahora, al pasar los años, empezaron a haber otros colegas, otros referentes, gente que sí tiene muchísimo público y que arrastra mucha gente, que empezaron a hacer canciones mías o a hablar de mí en los medios, a grabar. Y yo creo que ahí empezó de a poquito a conocerse mucho más mi nombre, mi persona, en Uruguay y sobre todo en Argentina. Y entonces fue una ayuda que recibí, me parece, de muchos colegas. ¿Y en esa demora hubo algún factor tuyo, de tu manera de ser, de tu manera de encarar el negocio? Puede ser.
Puede ser porque yo soy una persona bastante inhábil o inepta para la promoción, para el marketing. Quizás fruto de una baja autoestima. A veces ayuda en los trabajos como el mío, en cualquier cosa artística, ayuda el ego. Una persona que tiene ego, incluso desmedido, lejos de perjudicarlo, lo ayuda. ¿Y esa lección la aprendiste tarde o todavía no, pero no puedes aplicarla? Y no puedo aplicarla porque es un tema de personalidad. Pero lo he visto toda mi vida y sí, funciona, sirve. Tener vos creer mucho en vos mismo. ¿Y cuál es tu grado de proyección en el exterior? Tocás en Barcelona, que decíamos, Buenos Aires. ¿Cuáles son tus mercados en el extranjero? El año pasado, por primera vez, fui a una girita por Europa, de 8 ciudades en 3 países, en España, en Suiza y en Suecia, que se va a repetir el año que viene, quizá otros sitios, ¿no? En Argentina, como te decía, hace unos 12 o 15 años, pero por toda la Argentina, no solamente Buenos Aires. Sí, yo sé. Argentina es tan grande y hay tantas ciudades muy populosas. Fíjate que acá en Uruguay tenemos Montevideo, que tiene 1 millón y pico de habitantes, ¿no? 1.300.000. Y después el resto de las ciudades, las más grandes, tienen 70 o 80.000 habitantes, que son un par. Bueno, en Argentina hay ciudades de 80.000 habitantes, deben haber 200. Claro. Entonces, todas esas ciudades en los últimos años las he visitado, de arriba a abajo, del norte, del sur, desde la Patagonia, como dice León Gieco, ¿no? De La Quiaca. Del Ushuaia a La Quiaca. De Ushuaia a La Quiaca. He andado por todos lados, ciudades grandes, capitales, ciudades chicas y más que nada en Buenos Aires también. ¿Cómo es tu música? ¿Cómo es vista? ¿Cómo es percibida sin la carga de tu historia personal en Uruguay, por ejemplo? O incluso en Argentina ya, en Europa, por ejemplo. ¿Qué público ves que te sigue, que te va? ¿Cómo es tu circuito ahí? Bueno, un público pequeño y al mismo tiempo variado. Algunos son uruguayos que están radicados en esas ciudades que fui, pero no todos. Esos uruguayos arrastran también locales, o sea que a mí también me vio gente de Ginebra y me vio gente de Estocolmo y me vio gente de Vigo y de Madrid y de Valencia y de Santander. Es que también muchas veces lo que se paga de alguna manera es originalidad, ¿no? Y yo creo que el producto que vos entregas en definitiva a tu obra es original, no hay como otra. Sí. Podemos rastrear influencias, pero... Claro, pero sí, no se parece mucho a nada. Y eso ayuda, claro. Que el hecho de que sea más o menos peculiar. Y hay una segunda cosa que ayuda, que es que me encuentra a mí, me descubre a mí ahora, y no cuando yo empezaba a los 20 años, como muchos uruguayos. El que me conoce ahora se encuentra con alguien que ya tiene 300 canciones, que ya tiene muchos discos, que ya tiene mucha experiencia. Entonces, también eso me parece que impresiona. Una persona que tiene una obra ya extensa y variada. Claro. No lo digo con jactancia, me parece que así es. Yo me preocupé toda mi vida de que mis cosas fueran variadas, que mis discos fueran variados, incluso dentro del mismo disco, que participen varios estilos, varias estéticas. Sí. ¿Entendés? Y dentro de esas peculiaridades, ¿sos consciente de que hay gente que tiene opinión formada sobre tu manera de cantar, por ejemplo? Sí, y no claro. Necesariamente positiva. Desde siempre. ¿Cómo ves eso? Siempre. ¿Qué sentís cuando...? Es una fatalidad que yo no puedo manejar. El timbre de voz no es algo que uno elija, ¿no? Es como el color de los ojos, o yo qué sé, si tenés pelo, sos pelado, no sé. Entonces yo tengo este timbre de voz que no es dentro de los cánones, así de lo que es considerada una linda voz, no entra mucho, es una voz más bien rara. Y soy consciente que me dificultó la vida un poco. Es un poco espantapúblico. Sí, durante muchos años sí. Quizá ahora no tanto, pero me dificultó. O sea, creo que hubiera sido diferente la cosa si yo hubiera nacido con una bella voz, una voz convencional, linda, ¿no? Pero bueno, la naturaleza es sabia, ¿verdad? Por algo será. Pero me han dado también, yo considero, y soy un agradecido a la vida, otros dones y otras características de las cuales estoy muy satisfecho. ¿Cómo consideras en esa evolución de tu voz muy particular, en qué momento estás vos, te sentís? En el mejor. Ajá. En el mejor porque la experiencia suma y uno te vas con los años soltando, encontrando otras
variables en lo que tiene que ver con la expresividad, con el fraseo, con el uso de la voz como un instrumento, ¿no? Más naturalidad o más confianza. La confianza es importantísima en la vida, en cualquier cosa. Yo tardé también en encontrarme con mi confianza, pero una vez que encontrás un poco de eso, también se te facilita el camino, porque vos pisás más seguro, y eso se transmite también. ¿Con la guitarra te pasa lo mismo? No porque con la guitarra, sin ser yo un virtuoso ni nada, desde un comienzo me manejé medianamente bien. Siempre recibí elogios como guitarrista, que a mí me sorprendían, porque yo no me daba cuenta, pero siempre hubo gente que encontró en mi manera de tocar la guitarra también cosas lindas o cosas originales. Uno nunca es muy consciente de eso, porque uno toca como toca, yo qué sé, como te sale. Entonces, te repito, sin ser un virtuoso, lejos estoy de serlo, pero creo que tengo una manera de tocar la guitarra que es propia. Y eso siempre me sirvió, me hizo bien eso a mí. La gente busca en mí también el guitarrista. ¿Cómo es tu popularidad? ¿La gente te conoce por la calle acá en Montevideo, vamos a decir? ¿Te conocen? ¿Te piden selfies, una selfie con Cabrera? Sí, mucho. En los últimos tiempos mucho. Yo perdí, a veces, hace pocos días estaba reflexionando sobre esto. Yo tenía antes en mi vida un placer muy grande, que lo pude llevar a cabo muchos años, décadas, que era, yo creo que a todo el mundo le pasa a veces salir de tu casa, aunque tengas que trabajar o hacer algo, ir a un cafecito, viste, a un lugar, un boliche, que aunque parezca mentira, uno logra concentrarse igual allí, ¿verdad? Claro. Entonces yo toda mi vida iba a boliches a leer con un libro, a escribir, papel, lápiz, tomar notas, estar así concentrado, y disfrutaba mucho. A mí me gusta mucho el concepto del bar, el boliche, en el mundo social. ¿Cuál fue tu boliche favorito? No, yo te pregunto cuál es. Decenas, porque aparte yo vivía en muchos barrios. Claro, decenas. Entonces podías hacer eso con gran felicidad. Hoy no, se acabó. No puedo estar sentado en un boliche unos minutos porque alguien se va a acercar a saludar. Por supuesto que es una alegría también, eso es un orgullo, elogio, ¿no? Una cosa hermosa que la gente quiera tener una foto contigo. Pero aquello de leer concentrado o escribir ya se acabó. Mirá. La gente, además es de gente con mucho afecto, ¿no? Generás mucho cariño, como mucho cariño entre vos y el público. ¿Se siente desde el escenario? Sí. Yo pienso en el Citarrosa, el último que te vi que fue el Citarrosa de Mateo y Darnoyans. Sí. Se sentía mucho cariño de parte de la gente. ¿Cómo es Siempre ahí arriba del escenario? Y es tremendo porque es una inyección, es una vitamina así que te entra tremenda, ¿no? En el mundo afectivo, pertenece al campo afectivo. No va y no es la música, no es la letra, es otra cosa, ¿no? Es la emoción que primero está dada por el acto estético. La gente se emociona obviamente por la música, por la canción. Pero esa emoción, no sé si con el correr de los años se va transformando en cariño de la gente hacia uno. Entonces es muy loco cómo personas que no te conocen, que no nos conocemos, que yo no sé ni cómo se llaman, yo siento que me quieren, que estoy en sus casas, que estoy en sus hijos, que ellos me presentan a sus hijos, les muestran mis canciones con amor, capaz que desde bebitos. Es muy fuerte eso. Pensaba, hoy estuviste como medio nostalgioso, pensaba, ¿cuál fue el primer disco que te compraste? ¿Que te acordás que te compraste? Bueno, me lo compró mi madre en realidad, que yo le pedí, durante meses le pedí por favor. ¿Año? Año 64, ponele. Perdón. 65, el coqueto soy yo, perdón. 65, porque si no, no había salido todavía. Que era un disco de los Beatles. Ese fue mi primer disco. Ahora, mi primer disco que compré yo... Para antes de eso, ¿me podés...? Porque para tu generación eso de los Beatles fue sumamente importante. Y para mi generación, que es la siguiente, es como el vínculo con los Beatles fue anacrónico. O sea, lo vimos... Ya ellos ya estaban separados probablemente, sí, seguramente, cuando uno empezó a escuchar música. ¿Cómo fue? ¿Me podés verbalizar para explicarle al de la siguiente generación cómo fue el impacto de los Beatles? ¿Por qué fue tan importante acá, por ejemplo? En el mundo, obviamente. Entero. Sí. En el mundo entero. ¿Pero qué te llevaban los Beatles? Es algo que no encontrás en ninguna otra manifestación musical que yo recuerde. Si bien yo tengo grandes favoritos y gente que, al igual que ellos, me han dejado muchísimas herramientas, pero también con los Beatles pasa eso de que, para empezar, todos, a la hora de nombrarlos,
les decíamos por el nombre de pila, ¿no es cierto? Son John, Paul, George y Ringo. Era como también, como que estaban en tu casa, como que formaban parte de tu vida. Y después que el shock fue tan grande y abarcando tantos campos, porque por un lado lo musical, fueron muy innovadores, todo era distinto, las voces, los instrumentos. Después el aspecto físico, que iba de la mano de una actitud de rebeldía frente a la generación anterior. Los Beatles de algún modo lideran o están en la cresta de la ola de la primera vez que en la humanidad los jóvenes pasan a tener un espacio y un lenguaje propio, tanto sea vestimenta, pelo, actitudes, o sea, comportamiento. Todo eso, la revolución sexual de los 60, una enorme cantidad de cosas, ellos de algún modo fueron los portavoces. Entonces, claro, era tanto lo que vos recibías con ellos, y después la música maravillosa. Dejemos de lado todo esto, volvamos a la música. No hay con qué darle, no hay con qué darle. Esos dos compositores notables, que son Lennon y McCartney, más Harrison, que también empezó a aportar grandes composiciones a partir de cierto momento. El criterio arreglístico, la actitud de, fíjate vos qué coraje esto, qué valentía. Cuando vos llegás rápidamente, tienen 21 o 22 años y ya eran famosos en todo el mundo, multimillonarios, dueños de un lenguaje que ellos sabían que les abría todas las puertas. Nunca se quedaron en un mismo lenguaje. Cada disco era como dinamitar el anterior. Mirá qué coraje artístico esto, qué madurez artística. Ellos podrían haber seguido haciendo She Loves You o ese tipo de canciones toda la vida, no. Al contrario, se metieron en caminos rarísimos, se arriesgaron a perder todo, a perder el público, a perder la plata, todo. Nunca les importó. ¿Por qué? Porque tenían los cuatro una actitud artística, como la tiene un pintor, como la que tiene alguien que y ese es tu estándar. Y sí, porque se nos impregnó. Aparte, en esa época no eran solo ellos los que tenían ese estándar. También era Dylan, también era Jobim, también era Piazzolla. Sí, pero también era el cine, también era las artes, también era todo. Y acordate lo que es el cine de la década del 60, el cine italiano, el cine norteamericano que rompe con los códigos de Hollywood. Sí, los franceses, Godard. Sí, sí. Que acá, y yo eso me acuerdo perfectamente, vos abrías el diario La Cartelera de Cine y estaban todos en sala de estreno. No había que ir a Cinemateca para ver a Godard, o para ver a Antonioni, o para ver a De Sica, o para ver a Fellini. Estaban en las salas de estreno. Y la gente haciendo cola para entrar. Después la poesía, el teatro, todo. Pero entonces al final terminamos un poco como de añoranza. Recordando. No, no hay que tener añoranza. No. Pero en todo caso, seamos felices que tenemos eso. Y aparte no murió. Las cosas buenas no tienen un tiempo específico. ¿O acaso no escuchamos hoy a Bach o a Vivaldi? ¿O no leemos a Schopenhauer o a Platón? Etcétera, y mil etcéteras, ¿no? El arte tiene esa capacidad que es como rozar o formar parte de un concepto teológico, si querés, de la eternidad. Está en todos los tiempos el buen arte. No importa de qué tiempo es. Perfecto. Con conceptos teológicos es difícil terminar una entrevista y es una cosa original, así que termino esta entrevista con eso. Un gusto, Fernando. Muchas gracias por esto. Gracias Muchas gracias por venir a la redacción.